tal? Bienvenidos nuevamente. La intención del día de hoy es poder reflexionar sobre cada uno de los puntos que hemos visto a lo largo de estas sesiones. En este momento yo podría establecer que tenemos un concepto muy claro de las situaciones donde se generan las finanzas dentro de la empresa o bien las finanzas fuera de la empresa. Esas denominadas finanzas corporativas o bien denominadas finanzas bursátiles. La conjugación de estas dos áreas básicas de los negocios nos van a permitir en un momento determinado poder tener una claridad muy adecuada en cuanto a los números que se están generando dentro de la empresa y fuera de ella. No solamente hemos distinguido algunos conceptos básicos de la materia de finanzas, sino que hemos incluso hablado de algunas metodologías y además algunas situaciones contables a través de las cuales podemos generar todavía un mucho mayor control para generar un elemento de planeación financiera adecuado dentro de la organización. Sin lugar a dudas, cada una de estas sesiones que hemos platicado hasta este momento han tenido la intención de poder formar parte de ese bagaje cultural que tú ya posees, pero que de alguna u otra manera poder fortalecer algunas ideas adicionales que pudieran utilizarlas o que pudieras utilizarlas más adelante. En la sesión del día de hoy vamos a tratar de reflexionar un poco sobre esta situación de conocer el área financiera dentro de la organización. En este momento, pues nos encontramos en un momento en el cual esta reflexión financiera nos podría llevar a algunos negocios adicionales para podernos fusionar con otras empresas. Esta sesión habla justamente de esa actividad administrativa, legal, ecológica, de operaciones, pero sobre todo financiera, en el sentido donde las empresas comienzan a fusionarse para buscar una mayor solidez en el mercado en el cual ellos se desenvuelven. Por lo tanto, en este momento estamos observando la necesidad de hablar de estos conceptos de fusión. Sin más, vayamos directamente a esta práctica en la cual gran parte de las empresas nacionales y extranjeras comienzan a pensar como una estrategia de negocios. En parte, en esa primera lámina menciona algo para reflexionar y dice, las empresas de la nueva economía que generan riqueza y que seguirán teniendo éxito en el futuro serán las que actúen en tiempo cero, que se adapten rápidamente a las circunstancias variantes, que tengan un involucramiento instantáneo dentro de un sistema de redes y desarrollen nuevas habilidades y valor. La idea es de G. Kosmetsky y en este sentido habrá que recalcar algunos puntos que él menciona. Las empresas de la nueva economía. Sin lugar a dudas hemos hablado algunos puntos muy lejanos de la situación económica que prevalece en Latinoamérica, en México o en algunos otros países que hoy en día están interconectados financieramente. Sin embargo, hoy en día vemos una economía nueva, una economía donde si de alguna otra manera observáramos cómo se está repartiendo este juego económico dentro de las naciones, veríamos seguramente en esta mesa a muchos participantes, países que les ha tocado tener algunos recursos diferentes a otros. Algunos tendrán recursos naturales en extensión, otros tendrán en lugar de recursos naturales probablemente recursos financieros, aunque estén del otro lado del mundo. Y muchos tendrán un poder bélico que les hace generar la posibilidad de ser líderes no solamente desde el punto de vista mercadológico, sino también desde el punto de vista financiero. Estos participantes en esta mesa empiezan a compartir gran parte de sus cartas de recursos a través de poder generar una mayor riqueza para ellos mismos. En términos económicos, vemos que generalmente esta repartición de recursos era con la finalidad de poder generar un bienestar para esa economía global. Hoy en día esa idea pues dista mucho de la realidad en el sentido de que vemos grandes emporios que se fortalecen y que estos emporios fortalecidos empiezan a crear duopolios o monopolios disfrazados dentro de la realidad económica actual. Por lo tanto, quiere decir que el mercado está bañado o plagado
de grandes tiburones, donde estas nuevas empresas que empiezan a salir al mercado, pues tienen muchísimos mayores riesgos que en el pasado. La nueva economía habla justamente de esta concentración de poder en grupos de familias, en grupos de empresas, en grupos de naciones o en esos bloques económicos que se están dando hoy en día. Sin embargo, al final de esta nueva expectativa económica, de todas maneras estas nuevas empresas deben de tener un horizonte de futuro éxito. Y ese horizonte de futuro éxito es la capacidad de respuesta que le pudieran llegar a dar a su mercado al cual atienden. Esta capacidad de respuesta inmediata o de tiempo cero, como lo mencionaba el autor, establece probablemente la diferenciación que tiene uno con otro. Y yo mencionaría que esta capacidad de respuesta está fundamentado en dos grandes pilares. Uno, la capacidad de estar generando información en tiempo real y tomar decisiones. Esa toma de decisiones inmediata, con esa información oportuna, veraz y totalmente contundente hacia las nuevas actividades que realizarán en el futuro, le darán a estas nuevas organizaciones justamente ese tiempo cero. El otro pilar es esta parte financiera. Si bien es cierto, la parte de información, la parte de toda esta recolección de datos y después traducirla en información veraz y oportuna, pues deberá de tener un impacto totalmente forzoso con esos números financieros que está creando la empresa. Llevarlo a cierto grado de posicionamiento dentro del mercado, no solamente por la marca, sino probablemente por esas grandes barreras financieras que le ha establecido a los competidores o que en este sentido pues le ha creado tener un mercado al cual poderlo atacar de acuerdo a esos niveles de capacidad financiera. Por lo tanto, quiere decir que una de las primeras ideas para poder responder a este tiempo cero es ese avance tecnológico en el cual las empresas se están generando hoy en día. Algunos autores establecen que en términos de informática, hoy vemos que las grandes naciones desarrolladas, si nosotros tuviéramos una gráfica y en esta gráfica poder implementar qué es lo que en materia de informática se está dando hoy en día y que en este sentido está dando resultados financieros. Este resultado de informática que los países avanzados tienen, los países desarrollados, están lanzando avances tecnológicos a un nivel vertiginoso, a un nivel muy superior. Sin embargo, vemos que las empresas en algunos países subdesarrollados o en vías de desarrollo están utilizando la informática por abajo de esos países que hoy en día maquilan y utilizan ese tipo de información y de tecnología hacia el uso de sus insumos. Pero otra variante también es que existe otra curva de informática donde vemos que los niveles de capacitación hacia estos niveles de informática y tecnología están todavía por abajo de aquellas empresas que están participando en los países en vías de desarrollo. Gran parte de nuestra instrucción o de nuestros mejores propósitos es llevar esta capacitación a cerrar una brecha con estas nuevas tecnologías que utilizan los países desarrollados, pero que estos países desarrollados también empiecen a cerrar esa brecha que tienen con los países ampliamente desarrollados. Por lo tanto, estamos mencionando que en términos de tecnología, pues tenemos un amplio trecho para poder ser cada vez más competitivos dentro del mercado, dentro de esta nueva economía justamente. Si hoy en día pues vemos que mi capacidad de
información o de aplicación de mis conocimientos en cuanto a lo que se está dando en el mercado está muy por abajo de lo que hoy en día están haciendo en este mercado tecnológico global. Por lo tanto, quiere decir que uno de esos pilares para que yo pueda empezar a generar una real diferenciación en el mercado es gracias a esa fuerza tecnológica o de informática que poseo en mi empresa. Recomendábamos alguna vez para una pequeña y mediana empresa que fuera, aunque sea en una hoja de papel, que tuviera esa información lo más procedimental y clara posible. En este sentido, pues hablamos que la informática no siempre deberá de estar descansando en una PC. Muy probablemente sea una de las herramientas más usadas. Sin embargo, puede haber algunos sistemas corporativos que con la ausencia sui generis de este tipo de materiales puede llevar una adecuada información dentro de su empresa. La otra parte de esta nueva economía es la parte financiera. Hoy hablamos que estos grandes capitales han desconocido la regla de que la fuerza de la oferta y la fuerza de la demanda se tensan de tal manera que el precio queda como un perfecto péndulo en un punto donde ese punto de equilibrio están de acuerdo tanto oferentes y demandantes. Yo digo, hoy en día esos grandes capitales están atentando contra esa teoría. Porque esos grandes capitales se ha conocido en los mercados financieros que pueden provocar que el precio de un activo lo puedan bajar o aumentar de acuerdo a las conveniencias que estos grandes capitales posean. Es decir, esa ley de la oferta y la demanda más bien se ha convertido en ese pequeño copo de nieve que cae en la montaña y que de no detenerse adecuadamente, pues termina en una avalancha. Estos grandes capitales han llegado a generar una diferenciación total entre la idea de cautivar a un mercado y comprar el mercado. En este sentido vemos que gran parte del énfasis que tienen hoy las fusiones dentro de las empresas es buscar justamente esa idea de conglomeración de capital para crear una fortaleza total dentro del mercado donde se desarrolle. Por lo tanto, estábamos mencionando que la idea del autor es una empresa que pueda responder en tiempo cero, pero para generar ese tiempo cero, pues tiene que crear ciertas redes, ciertos mecanismos de valor que puedan hacer una diferenciación con sus competidores. Estas redes, los denominados clúster, estas cadenas de suministro, donde hoy observamos que gran parte de la idea corporativa no es generar la posibilidad de producir mi producto, comprar las materias primas desde cero y convertirla en artículo terminado, sino probablemente, si yo observo este nivel de producción, poder ir enganchando a algunos proveedores, más que como proveedores, como socios, y ofrecerle al usuario final una solución en lugar de un producto. Por lo tanto, mencionamos que estas fusiones pueden también tener algunas desventajas en el sentido de qué tan obeso puede crear a una empresa que no le permita responder de una manera inmediata dentro del mercado financiero. En este sentido, tanto ventajas como desventajas deberán de ser analizadas en esa parte de la fusión. Vayamos a la segunda lámina, donde nos habla de otro aspecto de reflexión y que en este sentido Porter, uno de los grandes autores administrativos, habla de esta manera. Existe un nuevo paradigma de competitividad. Las empresas, las instituciones y los gobiernos tienen que comprender en primer lugar que la competitividad de las empresas, regiones, países o bloques económicos está basada en las capacidades de actualización y de innovación. Es un paradigma basado en la especialización y en la rapidez de actuación. Creo que al final la gráfica que mencionábamos y gran parte de la explicación que trataba yo de clarificar era justamente esta competitividad basada en la innovación y en la capacitación constante, en esa mejora continua que las organizaciones deben de poseer para poder empezar a generar una diferenciación dentro del mercado.
La clave del éxito dentro del mercado corporativo es justamente esa diferenciación. Diferenciación en precio, diferenciación en control de costos, diferenciación en manejo de utilidades, etcétera. En ese sentido, la parte financiera puede apoyar muchísimo a lograr esos avances de competitividad que las empresas desean tener en este momento. Por lo tanto, mencionamos que gran parte de esa competitividad de una región, de una empresa, de un país, etcétera, se fundamenta en esas decisiones financieras que puede empezar a tomar la empresa. Muchas otras decisiones son de consideración sumamente relevante dentro de la organización, pero las financieras lo son desde el momento en el que, si no es con recursos financieros, no existe otro vehículo de movimiento que pueda generarle a la organización el poder llegar a esos objetivos establecidos. Por lo tanto, mencionamos la gran necesidad de no solamente de controlar el costo. Algunos autores mencionan que, y yo comparto esa idea, que el costo no se controla, el costo se diseña. El costo del capital famoso, aquel que vimos en alguna sesión, mencionábamos, o yo lo estaba viendo como una situación de reacción hacia una serie de actividades que la empresa tenía en este momento. Ahora quisiera confrontar esa idea en el sentido de que yo no voy a reaccionar de acuerdo al costo que tiene, sino yo tengo que diseñar ese costo. ¿Cuáles son las tasas permitidas que desde este momento estoy dispuesto a generar dentro de la organización? ¿Cuáles son las deudas en el corto plazo que estoy dispuesto a aceptar? ¿Y de qué manera tendré que empezar a generar la necesidad de financiarme a un largo plazo? Son algunas ideas en el aire que de alguna u otra manera tendrían que ser respondidas de acuerdo a las necesidades y a los insumos que posea cada una de las organizaciones con las que estamos hablando en este momento. Y después, probablemente, comenzar a pensar en la idea de fusionarme o escisionarme de alguna organización. Sin embargo, Porter mencionaba esta parte tan importante de la innovación y la capacitación constante para las empresas. Mencionemos una idea adicional. Una de las formas de poder empezar a generar esta diferenciación gracias a la fortaleza que puede tener una empresa es gracias a la conglomeración de ciertos participantes en una solución. Hoy vemos soluciones dentro de las cuales, estoy hablando en términos de gobierno, se lanza una licitación al mercado y esa licitación no solamente va con referencia o en atención a alguien en específico, sino muy probablemente a todo un conglomerado de empresas que puedan participar en esta licitación con diferentes actividades. Una provee el equipo, otra provee el servicio y otra muy probablemente provea las capacidades de conexión o de monitoreo entre ese equipo para estar perfectamente resuelto en el sentido de que pueda estar monitoreada la solución que todos nosotros le estamos generando al público final. Esa idea, esa solución, en términos corporativos la podemos denominar un clúster. Un clúster es un agrupamiento de empresas concentradas regionalmente, con fuertes vínculos de negocio, soportadas por una red de instituciones de apoyo. Un clúster justamente podríamos mencionar que llegaría a ser un sinónimo de una cadena de suministro. Una cadena de suministro donde yo sé que si en esta cadena de suministros, si en esta cadena de suministro yo requiero de varios insumos en un tiempo específico y con cierta calidad, ¿para qué comprarlos de inicio todos? Mejor vamos procesando de acuerdo a la producción misma del producto final o bien de acuerdo al servicio final que se le deba de dar a este usuario. En este sentido estamos hablando no de una fusión, sino probablemente de una idea contraria a la fusión. La fusión en un momento determinado sería, si yo observo toda la cadena de suministro, yo compro todos ellos o me asocio con ellos y al final estoy representado como una empresa muy sólida que genera toda la producción y todo el proceso de esa cadena de suministro. Un clúster sería
la idea de no fusionarme y muy probablemente estar buscando aliados estratégicos dentro de la presentación de esa solución final. Probablemente sea una idea muy adecuada para esas pequeñas y nuevas empresas que están naciendo en el mercado. Antes de pensar probablemente en esas ideas de fusión, en el sentido de yo poder fusionar a otras empresas hacia mí o yo fusionarme con otros grandes corporativos en el futuro. En esta idea estaremos pensando la necesidad de poder llegar a crear la posibilidad de un clúster o de una fusión de acuerdo a las capacidades que actualmente tiene cada organización. La clave del clúster es la interdependencia. La competitividad de cada empresa depende de uno o varios o todos los miembros del clúster. Al final sabemos que esta cadena de suministro o esta conformación del clúster trae consigo una confianza per se de que cada una de las actividades que se generen dentro de estas pequeñas agrupaciones esté dada por hecho. No existe la posibilidad de un error e incluso si existiera un error, existe la clara idea de una penalización que pueda llegar a reponer el beneficio o el costo que le llegó a crear a los siguientes que pertenecen dentro de esta cadena de suministro. En este sentido, vemos que la interdependencia que existe entre la empresa A, B, C y D es muchísima. Sin que ellos participen, no se puede tener el producto final. Si no participa B ni D, ese producto final no podrá estar concentrado en las partes que yo le estoy ofreciendo al consumidor final. Y de alguna otra manera sabemos que el involucramiento de cada una de estas empresas que pertenecen al clúster deberá de estar basado en una confianza total y que además, para poder demostrar esa confianza, existen ciertos acuerdos firmados donde establecen penalizaciones financieras. Esas penalizaciones financieras para participar dentro de un clúster deben de ser sumamente analizadas, pensando en la idea de que la venta que yo estoy realizando dentro de este clúster está representando 100,000 pesos y que la penalización podría ser de 1,000,000 de pesos, probablemente la idea del clúster no sea tan conveniente para este proveedor. En este sentido, tendría que analizarlo él de acuerdo a la capacidad de poder realizar o producir ese bien o servicio que llega a conformar dentro de este clúster. Existen clústers hoy en día en términos turísticos, donde vemos que la solución que se le ofrece al turista está conformada de una línea aérea, de un hotel, de un centro de esparcimiento nocturno, de un centro de esparcimiento para los niños, de probablemente el servicio que se le pueda estar dando a un comensal en un restaurante, etc. Vemos ahí que además, si tú contratas este tipo de paquetes, también tendrás la posibilidad de tener algún beneficio en cuanto a algún centro vacacional tiempo después de haber radicado en ese lugar donde estarás pasando tus vacaciones. Por lo tanto, vemos ahí a una conformación de diferentes empresas donde ese clúster, en lugar de llegar una sola empresa y ofrecer todo este producto, ofrece todo un paquete o una solución hacia ese turista. Pero no lo está haciendo de una manera fusionada, sino lo está haciendo de una manera integrada a través de muchísimas empresas que están participando hoy en día en esa idea hacia el turista. Ese puede ser un buen ejemplo de clúster. Hoy en día vemos algunos clústers que han llegado a conformar Walmart o algunas tiendas departamentales donde vemos que la gran ventaja que ellos tienen es la capacidad de poder llegar a distribuir sus productos a toda una zona geográfica extensa y donde gran parte de los ahorros de su costo es que este costo es compartido con muchísimas otras empresas más. Las promociones o gran parte de los productos que se adquieren en una tienda departamental son a consignación. Y en este sentido vemos que de la manera en que se venda o de la manera que el público consumidor adquiere este tipo de insumos, pues se le podrá ir pagando a ese proveedor. En este sentido vemos que los clústers pueden funcionar algunas veces, otras tendrá que ser a través de un vehículo de fusión.
Sigamos con la siguiente lámina y menciona todavía un poco más la parte de la competitividad. La competitividad de las empresas se ve afectada por muchas razones. Sin embargo, vemos que algunas de estas razones pues, podrían ser las siguientes. Dice, la competitividad de una empresa puede haberse afectado por razones de mercado. Es decir, probablemente yo no esté pensando en yo ser este gigante y que por ser el gigante también tengo algunos errores básicos o algunas situaciones que no puedo controlar. No tengo una fácil movilidad dentro del mercado. Imagina el número de inventarios que puedo tener como gran participante o como líder de este mercado. Y que en este sentido, si existiera un achicamiento o probablemente un producto que viniera a sustituir el que yo tengo, el riesgo financiero en el que estoy teniendo en este momento es altísimo. Y la competitividad obviamente caería. La competitividad no solamente es responsabilidad de la empresa, dirían algunos políticos, también es responsabilidad del Estado. El Estado deberá de participar con estímulos que pueda llegar a crear una empresa o que pueda llegar a tener más participantes en el mercado corporativo que en el mercado financiero. El hecho de que podamos tener tasas bajas significa la posibilidad de que el mismo gobierno está incentivando de una manera muy eficaz la posibilidad de crear nuevos negocios. Yo como inversionista diría, hoy las tasas de interés, dado este nivel de inflación que poseemos, son bajas. Sin embargo, la expectativa que tengo de generar una mayor tasa de interés, la única o una de las alternativas más viables es que en lugar de guardarlo en la banca, poderlo situar en un negocio. Y que en ese negocio, pues no solamente estaré dándome una capacidad de autoempleo, que eso es lo de menos, sino podré estar generándome la posibilidad de ganar una mucho mayor tasa de interés a la que me pudiera estar ofreciendo el mercado financiero. Por lo tanto, ahí vemos que la competitividad también es gran parte de responsabilidad por parte del Estado. Otro que también está en una constante participación dentro de este grado de competitividad son las personas. Al final hablo de los tres participantes económicos: gobierno, familias y empresas. Las familias también están participando dentro de este grado de competitividad. Si bien es cierto, en los países latinoamericanos cada vez el grado de capacitación, el grado académico que adquieren son cada vez mayores, pero las necesidades, de acuerdo a la gráfica inicial que veíamos, son mucho más imperiosas hoy en día. Yo recuerdo que cuando yo conocí la computadora, pues yo ya estaba en los finales de la carrera. Hoy en día, si acudo con un niño, ese niño ya podría estar hablando en términos de mouse o en términos de Windows o en términos de muchos programas de Office, y en este sentido vemos que gran parte de la capacitación hacia esos niveles primarios o hacia esos niveles básicos de educación ya empiezan a tener este insumo tecnológico. Por lo tanto, estamos observando ahí que las familias tienen una responsabilidad innata de poder acercar a este nuevo ser hacia estos grados de capacitación. Y que en este sentido, pues poder generar la posibilidad de competir, sí, contra este participante al otro lado del mundo. Sin embargo, vemos que también existen algunas desventajas de competitividad como las siguientes. La competitividad de las empresas se ve afectado por, uno, el reducido poder de negociación. En este momento vemos que gran parte de las empresas cada vez tienen menos decisiones a tomar dentro del mercado. Sin embargo, esas menores decisiones son fundamentales. Ya no son de forma, son de fondo. ¿Por qué menciono que gran parte de la negociación está prácticamente reduciéndose? Por esa primera característica de información que yo establecía. Si yo en este momento acudo al supermercado y probablemente el sistema a través del cual me van a generar la cuenta, pues desde ese momento se está descargando un cierto inventario dentro de esa tienda departamental, pero el inventario que se está descargando también está estableciendo nuevas solicitudes de ese artículo que yo estoy comprando en este momento. Por lo tanto, podríamos mencionar cuál sería la negociación que tendría en esta empresa el comprador, cada vez menor. Sin embargo, esa decisión que va a tomar es de una cantidad importante en cuanto a lotes de nuevas compras sobre esos productos que
tendrá que realizar en el futuro. En este sentido, vemos que, si bien es cierto, esa capacidad de negociación de acuerdo a estos niveles de información y de acuerdo a estos agrupamientos en clúster, cada vez generan una menor posibilidad de negociar. Sin embargo, las negociaciones que se puedan dar son fundamentales para la sana vida financiera que pueda tener un corporativo. Otra gran desventaja o otro gran elemento que afecta a este grado de competitividad es que las empresas tienen un limitado acceso al financiamiento. Yo podría hablar en este momento de las pequeñas y medianas empresas que existen en nuestro país, en México, por ejemplo. En este caso, estamos observando que estas pequeñas y medianas empresas pueden accesar a varios fondos establecidos por el propio gobierno o por la banca. Pero cuando empezamos a observar estos niveles de financiamiento, vemos y observamos que es una cantidad, perdón por la expresión, risoria. Es una cantidad mísera, donde con esa cantidad de financiamiento que me está comprometiendo por los siguientes años, probablemente yo estaría tan solo diseñando o amueblando el negocio. Yo requiero de capitales más riesgosos, requiero de socios mucho más agresivos, requiero de mayores cantidades de dinero para poder operar esta gran idea que poseo. Este limitado acceso al financiamiento corporativo pues pone en grave riesgo estos lineamientos de competitividad. Si bien es cierto, las bases se siguen sentando. Una menor tasa de interés puede provocar en un futuro próximo la posibilidad de que la llave de financiamiento pueda abrirse de una manera mucho más vertiginosa para esta nueva creación de nuevas empresas en nuestro país. Pero si en este momento no se están generando, pues obviamente vemos la posibilidad de que estas nuevas empresas puedan fracasar. El paso o la marcha deberá de ser lenta. Sin embargo, yo considero que vamos por buen camino. Seguimos creciendo, aunque mediocremente. Ese crecimiento puede darse en un futuro de una manera mucho más concisa y mucho más concreta para estos nuevos empresarios en nuestro país. Bien, antes de continuar con estas afectaciones o con estas desventajas que tiene la competitividad, yo sí considero poder tener algunos conceptos que puedan reforzar esta idea de competitividad, de nueva economía, de fusión, de escisión, y de alguna otra manera solicito que acudamos a esas actividades de aprendizaje para poder reflexionar sobre estos conceptos y regresar nuevamente sobre estas desventajas de la nueva economía que se está dando en el globo. En un momento más, regresamos. Una de las ideas básicas es poder llegar a identificar ese concepto de competitividad dentro de la nueva economía. Y ese concepto de competitividad pues tiene mucho que ver con aquellas ideas de las fusiones o de las conformaciones de los clústeres. Mencionábamos en este momento la desventaja que podría empezar a generar alguna conformación en estos grados de competitividad que se están generando hoy en día. Mencionábamos el bajo nivel de negociación, no por razones buscadas totales del corporativo, sino por razones obvias, de acuerdo a la conformación actual en la que opera el mercado. Si el mercado opera en una idea de respuesta inmediata,
esa respuesta inmediata deberá de estar fundamentada sobre todo en algunos avances tecnológicos o esta conformación de soluciones tecnológicas que están instaladas en las empresas. Por lo tanto, las personas muy probablemente tengan un nivel cada vez menor de negociación, pero mucho más relevante que en el pasado. Otra de las ideas básicas es la limitación que tienen estas nuevas empresas hacia el allegarse de nuevos recursos. Los corporativos, sin lugar a dudas, pues tienen la posibilidad de ingresar a diferentes mercados, financiarse en mercados estadounidenses, por ejemplo, y que ese financiamiento pueda ser pagado o pueda ser utilizado en pesos, o viceversa, financiarse en pesos y poder buscar dentro de los mercados internacionales algunas alternativas de inversión en estos diferentes mercados que existen. La idea clara es que al final estos nuevos empresarios sí tienen esa limitante. Los grandes están totalmente situados y prácticamente no tienen esta idea. Otra de las limitaciones hacia estos grados de competitividad es el limitado acceso a nuevos proyectos. Sin lugar a dudas, los nuevos proyectos solamente podrán empezar a generarse de acuerdo a la capacidad de renovación que yo haga sobre el producto. La idea básica de empezar a buscar cierto grado de reinversión en el desarrollo de nuevos productos, en la investigación en la empresa es básico. No queda limitado el desarrollo de nuevos productos hacia los grandes corporativos. La idea básica de los nuevos proyectos o de la generación o de la renovación que una pequeña y mediana empresa pueda tener son elementales para empezar a garantizar gran parte de la solidez que puedan ganar dentro de un mercado específico. Por lo tanto, quiere decir que en la limitante hacia los nuevos proyectos, esos nuevos proyectos o esa limitante yo mismo me la estaría generando. En la medida en que pueda empezar a absorber otras nuevas maneras de negociación dentro de los diferentes mercados o los diferentes nichos que puedo tener, pues de alguna otra manera tendré diferentes posibilidades de generar negocio o generar utilidades para una u otra empresa. Otra desventaja dentro de estos grados de competitividad son los altos costos de la maquinaria y el equipo. Sin lugar a dudas, estamos observando que esa maquinaria y equipo para los países en desarrollo podría estar claramente financiada. El problema comienza cuando esta empresa no está situada dentro de esos lugares y probablemente tenga la necesidad de importar bienes de capital. Si importa bienes de capital, obviamente que la deuda podría ser o tendría que ser generalmente pagada en divisa. Y que esa divisa, pues, por el simple hecho de estar fluctuando en un tipo de cambio, ya genera ciertos riesgos financieros muy cuidadosos, dentro de los cuales deberás de estar generando un muy estricto control. En este sentido, observamos que no solamente el costo alto de la maquinaria y el equipo, sino probablemente el lugar en donde se está adquiriendo este equipo puede empezar a generar ciertos riesgos financieros muy claros dentro de la empresa. Por lo tanto, aquí mencionamos la capacidad o la posibilidad de asegurar ciertos bienes de capital para no poner en riesgo el bienestar futuro de la organización. Otra de las grandes desventajas de la tecnología es los bajos niveles de innovación y tecnología y, por último, la limitada capacitación. Espero que las empresas cada vez más no vean la capacitación como un costo, sino lo vean como lo que realmente es, una inversión hacia las nuevas maneras de negociación dentro de la empresa, una inversión hacia la satisfacción del recurso humano, una inversión hacia los nuevos niveles de desempeño que tendrá cada una de las personas que participan dentro de esta empresa. Una inversión hacia muchas otras cosas donde la única manera de lograrlo es a través de la capacitación. Recuerdo el primer módulo que menciona la pasión de administrar, la pasión de emprender, la pasión de cualquier cosa. Al final vemos que gran parte de la pasión se desarrolla gracias a la capacitación.
Si yo no conozco que afuera existen nuevas cosas, va a ser muy difícil que yo empiece a despertar esta idea de emoción y esta idea de pasión sobre las cosas. Por lo tanto, quiere decir que una manera de poder quitar esa venda dentro de los grandes corporativos es capacitando a la gente que participa dentro de este negocio. Al final estamos observando algunas desventajas muy claras de esa parte de competitividad. Sin embargo, observamos que esa falta de competitividad, sobre todo, la falta de competitividad de las empresas depende de su grado de aislamiento. Una empresa no puede concebirse aislada. Una empresa no puede concebirse como ermitaño. Aún los grandes conglomerados, duopolios, monopolios, colusiones, deberán de estar generados dentro de una interdependencia en el mercado. La falta de competitividad estará más acentuada en la medida en que yo esté más aislado del mercado, en la medida en que yo no pueda llegar a conformar esas alianzas estratégicas con nuevos proveedores o con futuros clientes, en la medida en que yo vea la venta como el punto final y no como una idea de relaciones futuras hacia el ir creando toda una filosofía de servicio en este mercado. Por lo tanto, mencionamos que el aislamiento es la clave de esa falta de competitividad dentro de las empresas. Mientras yo siga pensando que el punto final es la venta, seguramente mi grado de aislamiento se empezará a incrementar. Cuando yo observe que la venta es el inicio de todo un proceso de seguimiento con los nuevos clientes, entonces empezaré a reducir mi grado de aislamiento en el mercado. Y si yo reduzco el grado de aislamiento, también estaré reduciendo mi falta de competitividad. Otro de los puntos importantes es que si el cáncer de la organización es el aislamiento, entonces quiere decir que la buenaventura o el buen desarrollo de una organización dependerá de la integración de dos maneras: fusionado o a través de el sostén en una cadena de suministro. El participar en un clúster podría ser una de las ideas que me genere esa integración hacia el mercado. Una fusión o una integración hacia atrás, o una integración hacia adelante, o una integración ascendente o descendente, como lo quisiéramos observar en estos términos de administración. Lo importante es que revisemos los siguientes objetivos. Una integración tiene como objetivo elevar la capacidad de negociación de los socios. Si bien es cierto, veíamos hace un momento que el nivel de negociación se reducía, una manera de poder incrementar este nivel de negociación es integrándonos. En esa integración, en esta reunión que tendremos todos los participantes de la solución, empezaremos a tomar decisiones y sobre las decisiones se darán nuevos problemas y sobre esos nuevos problemas nuevas decisiones. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo con una integración? Probablemente incrementar mis grados de negociación. Como negociación, vi esto como un arte o como una capacidad a través de la cual yo puedo empezar a ir conformando en el presente ese futuro que yo deseo generar y que de alguna otra manera mis grados de negociación me darán mi grado de éxito o fracaso que podré tener en ese mercado. Otro de los objetivos básicos de la integración es consolidar la presencia en los mercados nacionales e internacionales. Mencionábamos en alguna sesión anterior, decíamos, hoy prácticamente observar una empresa 100% local es difícil. Si la empresa tiene la capacidad de poderse publicitar a través de medios electrónicos en el mundo, entonces por ahí seguramente llegará un cliente extranjero o tendrá la necesidad de proveerse de nuevos insumos con alguien extranjero. Por lo tanto, estamos observando que nuestra presencia en esos mercados nacionales es fundamental, una muy fortalecida presencia.
pero que también empecemos a indagar sobre la posibilidad de poder llegar a esos mercados internacionales. Y en este sentido, también solidificar esa presencia como un segundo objetivo dentro de esos mercados internacionales. No quisiera contestar a la pregunta en el sentido de si primero debería de fortalecerme localmente para después tener una idea fortalecida hacia el exterior. No lo sabría. En este sentido estamos observando que el gran mercado puede estar allá afuera y que ¿para qué desgastar gran parte de los insumos en un mercado local apenas incipiente? Muy probablemente la idea sería directamente al mercado internacional y como una segunda alternativa el mercado local. En este sentido, dependería de cada uno de los lugares que ocupamos en este momento para analizar cuál de los dos mercados es el que se va a atender de inmediato, el nacional o el extranjero. Lo único que sí podría decir es que al término de un plazo específico deberé yo de tener una presencia sólida tanto en el mercado nacional como en el mercado extranjero. Otro de los objetivos de la integración es fomentar la especialización de las empresas participantes. Probablemente esta especialización de las empresas participantes dependa claramente de los grados de capacitación que yo destine, de ese grado de inversión o de recuperación que tendré en función de poder estar capacitando a mi personal. Si yo empiezo a generar inversiones en ese ámbito tan solo, empezaré a obtener en el futuro muy probablemente esta idea de especialización dentro de la organización. Por lo tanto, estoy fomentando, dado los grados de integración que yo poseo, este grado de especialización hacia el futuro. Otro objetivo de la integración es promover la integración en encadenamientos productivos. Mencionaba yo, ninguno de las dos conformaciones, ni el clúster ni la fusión, pueden ser ampliamente recomendados a una organización si antes no vislumbra un análisis de costo-beneficio o costo-utilidad que le pueda generar el irse por la vía de la fusión o el irse por la vía de encadenar a estas negociaciones o a estos nuevos socios en una solución ofrecida en el mercado. Dependerá de los lugares que ocupes en este momento y de las proyecciones que podamos tener en un muy controlado proyecto financiero. Y otro de los objetivos de la integración podría ser el generar economías de escala. Estas economías de escala donde yo sé que probablemente, por muy golpeada que pueda estar la economía, o como hace un momento lo decía, por mucho crecimiento mediocre que pueda tener la economía en general, esto no quiere decir que algunos participantes corporativos puedan tener un gran año. En este sentido, podremos observar el caso de que mientras que una economía ha crecido al 3%, hemos visto empresas que han crecido al 25 o 30% de la participación que tuvieron años anteriores. Esta idea de la generación de economías de escala puede proveer la posibilidad de despegarnos de esta mediocridad de crecimiento y desarrollo económico y en relación a los bienes y servicios que ofrecemos al mercado, poder llegar a generar un mucho mayor crecimiento. En este sentido, vemos que el fortalecimiento de estas economías de escala se puede dar gracias a estos lineamientos de integración nuevos que tendremos en el mercado. Yo podría mencionar que la integración deberá de respetar un cierto eje de colaboración. Mencionábamos que una de las partes elementales dentro de cualquier integración o dentro de cualquier actividad humana es la confianza. Y la confianza es el detonador de todo este eje de colaboración. La confianza creada en términos financieros va a ser elemental para que yo pueda poder pensar en una solidez dentro del mercado en el cual yo estoy participando. El segundo nivel dentro de este eje de la colaboración será una visión de largo plazo. Yo considero que la idea de poder entrar a un negocio y poder recuperar la inversión en términos de meses, eso ha quedado atrás. Cuando hoy en día esta idea la viene a tirar rotundamente el hecho de que en el mercado
generalmente se compra a crédito, cualquier bien o servicio que quisieras ofrecer. Los 6 meses o los 12 meses o los 48 meses sin intereses puede llegar a provocar en el participante, en el inversionista, la idea de que su visión deba de ser a largo plazo. La solidez que busque en el mercado o la recuperación de la inversión que pueda llegar a tener, pues ha quedado atrás si lo quisiera hacer en meses. Podría hacerlo en meses, pero los niveles de riesgo de la economía a la cual podría estar atendiendo serían altísimos. Así como pudiera recuperar su inversión en 6 meses, en la mitad de ellos podría perder la participación total en ese negocio. Por lo tanto, la recomendación sería una visión a largo plazo, una visión donde probablemente yo esté generando los flujos de dinero suficientes para decir que he podido llegar a recuperar la inversión que generé. Pero seguramente si tienes esta idea, se está olvidando un elemento básico dentro de la competitividad: la reinversión dentro de este negocio. Reinversión hacia nuevos proyectos, reinversión hacia nuevos productos, reinversión hacia bienestar corporativo dentro de la empresa, etcétera. Por lo tanto, mencionamos ahí que la visión a largo plazo es uno de los ejes básicos dentro de esta colaboración. Otra idea básica son los beneficios recíprocos. Esta idea de ganar, ganar. Hace un momento o al inicio de la sesión platicábamos que en esta mesa existen participantes y que no tengo ninguna necesidad de decir quiénes son cada uno de ellos, cuando yo decía uno tiene recursos naturales en exceso, pero lo que no tiene es dinero, mientras que el otro tiene capital en exceso, pero lo que no tiene es recursos naturales. Y el otro tiene un poder bélico que prácticamente provoca que los dos participantes anteriores le sirvan a él. No tengo ninguna necesidad de mencionar a qué países me hago referencia o a qué empresas estoy situando en este ejemplo. Por lo tanto, estamos mencionando que esa idea de solamente buscar el beneficio propio debe de quedar atrás en esta idea de colaboración. El beneficio tendrá que ser recíproco. No se necesita de una manipulación, sino se necesita de una colaboración entre todos los participantes de esta cadena para que realmente esa solución pueda tener éxito. El punto final no es la venta, sino apenas es el inicio de toda una serie de actividades que tendremos en el futuro, probablemente mucho más redituables. Uno de los ejemplos básicos es muy probablemente en las empresas automotrices, donde en estas empresas automotrices observamos que el producto que venden les genera probablemente la menor cantidad de utilidad en comparación de los servicios que van adicionales a ese auto. Lo que realmente le está generando la utilidad de este tipo de empresas no es el producto, sino es los servicios, los accesorios, todo aquello que se pueda llegar a colgar de ese producto. Por lo tanto, el producto es un mero pretexto. Otro de los ejemplos es el teléfono. Ese teléfono celular donde al final lo que pagamos o lo más representante para la empresa es el servicio de telefonía, más no el aparato. En este sentido estamos observando que estas ideas de colaboración y de beneficio mutuo podrían generar una mucho mayor solución de negocios a esta integración de la que estamos hablando. Otro de los aspectos básicos es la creación de un nuevo proyecto. En un nuevo proyecto deberán de existir personas altamente comprometidas, y cuando hablo de personas estoy haciendo referencia a las empresas. En esta mención trato de relacionar la necesidad de nuevos proyectos donde nuevas empresas puedan reincorporarse hacia estas líneas de producción y donde estas nuevas personas se comprometan probablemente con recursos propios para poder generar una disminución de riesgos financieros y una mayor posibilidad de generar una utilidad conjunta para todas aquellas personas que participan dentro de esta cadena o dentro de estas empresas integradas. Y por último, dentro de estos ejes de la colaboración está la generación de la competitividad. El pretexto, la razón de ser, el objetivo de la integración es que todas aquellas personas que participan dentro de la cadena empiecen a lograr este grado de competitividad básico para que puedan llegar a generar una muy amplia utilidad. Y cuando hablo de utilidad no solamente estoy haciendo referencia a los aspectos financieros, sino al beneficio del bien
o el servicio que de forma conjunta o integrada le estamos ofreciendo a este consumidor o cliente final. Un beneficio mutuo, un beneficio para que todavía dentro de cada uno de nosotros, aquella persona que participe se sienta orgulloso en el sentido de poder estar participando dentro de esta organización. Por lo tanto, los ejes de la colaboración son básicos para poder empezar a generar esta idea de integración dentro de las empresas. Sin embargo, de una manera integral, yo diría, no todo es rosa, no todo es utilidad, no todo es día. También deberá de existir una parte en la cual tendremos que quedarnos un rato reflexionando, quedarnos un rato antes de echar a andar ese proyecto de inversión, antes de poder empezar a generar toda una idea de utilidades y de rentabilidad para los accionistas. Y hablo justamente de las posibilidades de no tener ese éxito pronosticado, de que las condiciones puedan cambiar de un día con otro, dado esos niveles de fluctuación financiera o económica entre los bloques financieros en el mundo. Y que estas alternativas de poder caer en diferentes estadios, pues me habla de riesgos. Riesgos en esa misma integración. Para tratar de disminuir tal riesgo, es importante cuando menos considerar los siguientes aspectos. 1. ¿Quién asumirá las responsabilidades pasadas asociadas a la empresa objeto de la operación una vez concluida la transición? En este comentario estoy suponiendo a dos empresas que están tratando de integrarse o fusionarse para tratar de buscar una solución en el futuro. Sin embargo, también es cierto que a partir de este momento o periodos antes de la integración, yo deberé de estar perfectamente informado acerca de las actividades que han venido desarrollando estas empresas en el pasado. Si en este momento yo me quedo como responsable de todas las acciones que haya cometido esta organización en el pasado, el riesgo puede ser amplísimo. Por lo tanto, quiere decir que probablemente una limitación en cuanto a los riesgos que yo puedo tener en el futuro y los riesgos que tendré o que trataré de aceptar en el pasado, deberán de ser riesgos perfectamente negociados para no incrementar este grado de vulnerabilidad que tendré en el futuro. Otro de los aspectos dentro de los riesgos de la integración es qué responsabilidades estamos asumiendo contractualmente. Mencionábamos hace un momento de ciertas penalizaciones, algo muy usual hoy en día dentro de esta conformación de integración. Sin embargo, realmente, ¿a cuánto ascienden? Y no solamente serán una conformación de palabras, sino probablemente notarizada o formalizada a través de las cuales se pueda decir tanto centavos y pesos que estén mencionando las penalizaciones de no llegar a cumplir esos diferentes contratos, esas diferentes entregas, etc. Por lo tanto, mencionamos que ahí hay un riesgo básico en cuanto al aspecto legal de cada una de las organizaciones. Otra parte importante, riesgosa dentro de esta integración es qué protección tenemos bajo los contratos de seguro en vigor o perderán estos efectividad una vez terminada la transacción. En este aspecto, estaremos mencionando en dónde comienza nuestra actividad básica de integración y por qué es importante tener perfectamente claro ese punto de partida. Porque en función de ese momento, yo empezaré a generar controles, ideas, mecanismos de fortalecimiento interno, mecanismos de fortalecimiento de herramientas externas hacia la nueva actividad. Empezaré a mostrar toda la información que yo poseo porque hoy somos uno. Y en este sentido, pues es importantísimo detallar de qué me responsabilizo tiempo antes para estas nuevas actividades futuras que tendremos de una manera integrada. Yo quisiera mencionar que en esta parte de la integración vemos u observamos la posibilidad de una garantía de negociación hacia el futuro. Sin embargo, antes de echar a andar cualquier proyecto de inversión, es básico reflexionar sobre estos puntos. Desde los puntos de es mejor
formar parte de una cadena o es mejor formar parte de un gran conglomerado, dependerá de las decisiones que se podrán tomar en términos financieros a partir de este momento. Dejar perfectamente las cuentas claras por la posible fusión que vendrá. Dejar perfectamente las cuentas claras para que a cada quien le corresponda la participación financiera en este gran negocio que tendremos hacia el futuro. Creo que hemos destacado muchos puntos que no tienen que ver de una manera inmediata con números, pero al final estamos observando que la idea financiera no solamente se fundamenta en los números, sino es una parte de la administración general que llega a crear un beneficio hacia el accionista. Por lo tanto, esta sesión la retomaremos más adelante con algunos aspectos ya muchísimo más cuantificados. Por el momento, muchísimas gracias y estamos en contacto nuevamente.